y hay el libro en cuestión es un libro teórico para quinto y sexto grado que está editado por Paidós, y la responsable del programa y de la edición de este libro es Valeria Abusambra, espero haberlo dicho bien, que es licenciada y doctora en lingüística de la Universidad de Buenos Aires y es investigadora del CONICET y lleva adelante este programa y estas ediciones hace más de 10 años en Paidós. Espero haberlo dicho bien, Valeria, y gracias por atendernos. Sabemos que estás en algún lugar del mundo. Hola, buen día, Carlos. Hola, Belén. No sé si hay alguien más. Si Estamos solos. Carlos y Belén. Ustedes. Bueno, un gusto estar en el programa con ustedes. Lo dijiste todo perfecto, Carlos. Mirá que te la compliqué con el apellido, con el programa. Sí. Bueno, primero era siempre los periodistas somos curiosos. En nuestra profesión es la curiosidad. Entonces, me encantaría conocer qué es esto de leer para comprender y aprender. Este libro, ¿de qué se trata? Mira, bueno, están buenas esas curiosidades, porque uno a veces no conoce toda la cocina de la escritura y de la investigación, y esto está bueno, porque es así. Nosotros somos un grupo fundamentalmente de investigadoras e investigadores del CONICET, y también que damos clases en distintas universidades, y que venimos trabajando desde hace unos 20 años en temas ligados a la lectura, a la escritura, a la comprensión y a la producción de textos, lo que se llaman habilidades lingüístico-culturales, es decir, esas que nadie nace sabiendo, aplicar, sino que tiene que aprenderlas y tiene que ejercitarlas. Empezamos, particularmente yo, porque el resto de mi equipo es bastante más joven, pero particularmente en mi caso empecé hace como 25 años en un hospital trabajando en investigación con pacientes con lesiones cerebrales en el Eva Perón, y después poco a poco esto fue virando hacia el estudio de la lectura y de la comprensión, con mucha preocupación más que preocupación, tratando de registrar la preocupación que tenía la gente acerca de estas habilidades, ¿no? Entonces, ahí empieza a funcionar junto con un grupo de la Universidad de Padova, de Italia, toda una tarea de investigación que después se plasmó en estos libros. El primer libro sale en el año 2010, y que son libros para evaluar y para ejercitar la comprensión lectora con sus correspondientes libros teóricos que explican el por qué trabajar de esa manera y los fundamentos y qué implica comprender un texto o producir un texto. Es decir, son libros para docentes. Son las dos cosas. Okay. Tenés hay un libro teórico para docentes y hay dos libros prácticos para que directamente los trabajen los estudiantes. Nosotros siempre tenemos instrumentos para evaluar la habilidad, y después tenemos una fundamentación teórica y explicaciones y sugerencias para los docentes, y también el material para los mismos estudiantes. Y esto es, en general, nosotros abarcamos el cuarto grado de escuela primaria y toda la escuela secundaria también. Claro. Valeria, ¿qué pasa con esta cuestión de lo sistemático? Porque uno de los temas que más escucho hablar en el último tiempo es hay que volver a la educación de antes y que antes aprendíamos mejor. Y sin embargo, bueno, la educación ha mutado muchísimo y hay pruebas claras de que en el aula hasta se aprende jugando, digamos. ¿Qué pasa con eso? Está buenísimo, Belén, lo que preguntás. Mirá, a ver, yo creo que hay que, por un lado, adaptarse a los tiempos que vivimos. Sin dudas no podemos volver a lo de antes porque es imposible. Volvamos a lo de antes con las tecnologías en el medio, claro, con las nuevas formas de procesamiento de la información, con la motivación, con las habilidades atencionales, con la memoria. Cambiaron los paradigmas en términos de la forma en que nos enfrentamos a la información. Ahora, sí me parece y rescato mucho esto que vos dijiste de lo sistemático. ¿Por qué? Porque acá siempre hay como un sistema de culpas, ¿no? Todos le echamos la culpa a otro. Los que estamos en la universidad decimos vienen mal de la secundaria. Los que están en la secundaria dicen vienen mal de la primaria. Los que están en la primaria, no sé, vienen mal de sus hogares, lo que fuere. La cuestión es que acá, en estos temas en los que nosotros trabajamos, lectura, escritura, comprensión, producción, no hay magia. Esto se enseña, se ejercita, se
trabaja sistemáticamente, sostenidamente en el tiempo, y si no, no se aprende, ¿está bien? Porque es un poco lo que yo decía antes, nadie nace sabiendo comprender un texto o producir un texto. Esto tiene que ser enseñado, y no puede enseñarse en un mes o 2 meses. Esto tiene que ser un proceso paulatino que empiece dándole mucho, digamos, poniendo mucho el foco en la oralidad. La oralidad es muy importante también para la escritura. Entonces, por eso es que nosotros decimos, esto hay que empezarlo lo más temprano posible. ¿Y cuál es la función de ese objeto que se incorpora al aula, que es el libro, en medio de un universo a veces complejo, porque existen otras cosas? ¿Qué tiene de valioso? Bueno, el libro, en la modalidad que quieras, Carlos, pero a mí lo que me parece interesante de la escritura, te diría yo, para hacerlo como más general, es esa posibilidad de preservar los conocimientos en el tiempo, ¿no? Fueron la base para la historia, para las ciencias, para la religión, para todo lo que vos quieras. El hecho de haber podido, enfrentarnos a una revolución como fue la escritura, me parece que fue como muy beneficioso para la humanidad, ¿no? Es una de las tecnologías como más importantes en la historia de la humanidad, y yo creo que permite muchísimas cosas. La oralidad, digamos, antes esas cosas se hacían desde la oralidad, y la oralidad para mí es fundamental, pero hay cosas que se desvanecen en la oralidad. Entonces, creo que la escritura es un poco eso, la posibilidad de dejar preservado en el tiempo todo lo que tiene que ver con el conocimiento en las distintas facetas de la vida. Entonces, para mí es un hecho que es fundamental, pero no tenemos que olvidarnos que si uno compara cuánto hace que existe el habla, digamos, el lenguaje en términos del habla y de la escritura, las diferencias son abismales. No podría decirte con exactitud, porque habría que haber clonado, no sé, un Homo habilis para saber si tenía lenguaje. Pero estamos hablando de millones de años contra, como mucho, 6.000 años. Y esto cambió el rumbo de la historia de la humanidad, y yo creo que es esencial, aprovechar esta tecnología, enseñarla y tener buenos lectores y buenos escritores, no en términos de escritores profesionales, sino personas que sepan escribir y transmitir los conocimientos. Poder contar algo leído es una competencia, ¿no? Que es bastante difícil, no es tan simple. Completamente, Carlos. Mirá, nosotros siempre distinguimos entre, una cosa es comprender así a secas, puro, los procesos de entrada. Otra cosa es producir. Si yo te digo a vos, contame qué hiciste el domingo, vos me vas a contar a partir de, no sé, ciertos hechos que ocurrieron. Ahora, cuando yo te hago a vos leer y recontarme lo que leíste, ahí se complejiza mucho más. Eso no es ni comprensión ni producción, es reproducción. Vos tenés que leer, tenés que estructurar un mensaje y transmitirlo. Entonces ahí es donde se generan confusiones y no se sabe muy bien dónde está el problema, porque muchas veces uno escucha de manera generalizada decir no se comprende lo que se lee, pero en realidad muchas veces hay más problemas, más evidentes en la producción, en la estructuración del mensaje, en el pasaje de la idea al texto o a la oralidad, al discurso, que en la comprensión en sí misma. Ese es el gran problema de la habilidad que vos decís, que es la reproducción. Tenés que leer, comprender y organizar el mensaje que vas a transmitir. Claro. Y en esta producción de libros y todo del programa, ¿cómo arman, digamos? Porque entendiendo esto, los chicos hoy cada vez ven más imágenes en las pantallas y los textos son cada vez más cortos, ¿no? Hablamos de que en las redes sociales un copy no puede pasarse de los 2-3 párrafos, entonces me imagino que eso se refleja de alguna manera en los libros. ¿Cómo es ese proceso para armar un libro en este escenario? Bien, qué bueno, qué desafío ese, ¿no? Porque, a ver, es real esto que ustedes están diciendo, pero por otro lado no podemos resignarnos a que todo sea como se procesa hoy la información en las redes, por ejemplo. Porque, ¿qué pasa? Uno salta de la escuela secundaria a la universidad y ahí se produce un fracaso estrepitoso, diría yo, por lo menos en los primeros años, porque se pasa de leer en formatos más reducidos, con resúmenes, con ciertas estructuras de manuales, a leer los libros en su formato, en su versión original. Claro. Casi. En otro idioma, te diría.
Exactamente, es otro idioma, otra modalidad, y estamos diciendo que esto es cultural. Entonces, si no lo practicamos, si no lo ejercitamos, no podemos pretender que de pronto la gente diga, bueno, voy a leer un libro de 180 páginas y que pueda hacerlo sin un esfuerzo enorme, diría yo, claro, y sin ciertas frustraciones. Entonces, nosotros tratamos de no entrar en los programas en ese juego de, uy, qué largo que es el texto. Lo que nosotros hacemos es incluir todo. En los libros que tenemos mucho texto, tenemos imágenes, tenemos también códigos QR. Por ejemplo, si uno escucha o está hablando de una versión, una versión de una canción patria que se tocó en un homenaje en particular y que hizo Kevin Johansen, por ejemplo, con Damas Gratis, lo que tenemos también el código QR para que puedan ir a ese código y escucharlo, y tomamos la posibilidad que nos dan las tecnologías porque nos parece muy interesante y además inevitable. Claro, una cosa son las tecnologías, otra cosa son las habilidades, ¿no es cierto? El tema es, estas habilidades tienen que estar relacionadas con el momento que vivimos, porque si no sería casi imposible. ¿De esto se trabaja? Exactamente. Eso se trabaja, todo se enseña. Nosotros lo que tenemos es que, partimos siempre de un modelo teórico, ¿no? Como trabajamos en investigación, lo primero que hicimos fue verificar cuáles son los procesos más importantes, por ejemplo, en este caso, para comprender un texto. ¿Qué encontramos? Encontramos que incluso en la escuela secundaria es importante las habilidades de vocabulario, el conocimiento general del mundo que tienen los estudiantes, la capacidad de jerarquizar la información, de saber qué es importante y de suprimir lo que no es importante, la posibilidad de establecer lazos cohesivos entre dos elementos en el texto, la posibilidad de aplicar habilidades metacognitivas. Entonces, sabiendo de base que todo eso se necesita para comprender un texto, lo que nosotros hacemos es armar un programa progresivo que va trabajando cada una de estas habilidades y tratando de adaptarnos a estas nuevas formas de procesamiento de la información, pero sin dejar de lado la idea de que si no ejercitamos, no vamos a poder mejorar ni avanzar en el desarrollo de la habilidad. Claro. Y estas habilidades por lo general están como siempre vinculadas al área de la lengua, de la lingüística, digo, en una formación curricular en la escuela o en el colegio, como que siempre asociamos la lectura a esa materia, ¿no? ¿Vos crees que es un poco más transversal también, digo, en otras áreas que se ejerciten mucho más las lecturas es necesario? Completamente. A ver, pensemos, es decir, eso es lo primero que yo creo que hay que desterrar, que esto es competencia del área de prácticas del lenguaje, porque para poder resolver un problema matemático hay que comprender la consigna, la formulación del problema. Para comprender una pregunta de historia, de economía, de geografía, de biología, hay que comprender texto, discurso conectado. Y además, la realidad es que la comprensión de textos hasta va mucho más allá de la escuela en sí misma. Por supuesto que asegura un pasaje por la escuela exitoso, ¿no? Pero además es necesario para la vida, para una sociedad crítica, para una sociedad libre, para una sociedad que pueda construir activamente significado, un lector que pueda construir activamente significado sin que lo convenzan de lo que no quiere. Uh-huh. ¿Cuál es el rol del docente en este proceso? ¿Qué hace? El rol del docente es fundamental. Yo valoro mucho siempre en todos los ámbitos el rol del docente, que se las tiene que ingeniar con un contexto sumamente difícil en el que no solamente está el aprendizaje de los contenidos, sino con todo lo que pasa en un contexto determinado. Pero en términos de enseñanza de la habilidad, yo les diría que es fundamental. Es decir, tiene que ser un poco un facilitador de esta tarea, un acompañante, una persona que esté acompañando este proceso y que habilite la discusión y el intercambio. Distintas investigaciones en el mundo mostraron que los mejores programas de mejoramiento de la comprensión de textos son aquellos que se basan en el trabajo con los textos, pero también en el trabajo metacognitivo, en la discusión oral acerca de lo que se está haciendo, en la reflexión sobre lo que se está trabajando. Entonces el docente en este sentido es fundamental. Claro.
Y bueno, ¿y cuál es el rol también de los padres, no? Porque en este escenario que vos decís, un escenario de crisis, comprar un libro es casi una odisea. Estábamos hablando acá de que acá en Corrientes tenemos varias complicaciones porque los chicos iniciaron clases, por ejemplo, bajo un escenario de inundaciones y no tienen ni para poder comprar un cuaderno, menos un libro. ¿La tecnología es un aliado en ese sentido o cómo lo ves vos? A ver, sí, creo que debería ser una aliada. Te entiendo lo que estás planteando, por eso yo digo que admiro tanto el trabajo docente, porque va más allá, va un poco en función también de todas estas circunstancias que nos toca vivir en un país en el que hay muchas complicaciones a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. A ver, no necesariamente, los padres creo que hacen lo que pueden. Yo no me voy a olvidar nunca, hace mucho tiempo atrás, hace como 15 años, porque este chico ya está en la universidad, un nene de 9 años que había leído un fragmentito de un cuento de Ricardo Mariño, de un libro, de una historia de Ricardo Mariño, que se llama El Insoportable, y el nene me dice, por suerte ahora viene Papá Noel, le voy a pedir a Papá Noel que me traiga el libro porque mi mamá y mi papá no tienen plata. Entonces, eso me quedó muy marcado. A mí, un nene súper lector, yo digo, a veces es imposible comprar un libro con toda la situación que hay por detrás. Yo creo que acá hay algo que deberíamos valorar y que tampoco es fácil de implementar, pero, por ejemplo, el solo hecho de que el chico esté en una casa desde muy chiquito, en la que se le habla, en la que se le narra una historia, sin tener la necesidad de comprar un libro, ya puede ser algo beneficioso. Se sabe, hay distintos estudios, hay investigadores que se dedican al estudio del desarrollo lingüístico en los primeros años, y se sabe que los niños que llegan a la escuela con más interacciones con los adultos desarrollan la lectoescritura, si no hay problemas, con mayor facilidad. Entonces, a veces la clave no está solamente en comprar un libro, sino también en esto, en hablarles a los niños, en permitir el intercambio oral, en leerles, o en narrarles, en mostrarles que en la casa se lee, y ese tipo de cuestiones un poco más de base. Valeria, finalmente contanos un poco más del programa y de estas publicaciones que están todas en Paidós. ¿Cómo se consiguen esos libros? ¿Los libros son recomendados por el Ministerio de Educación? Desconozco, es una pregunta desde la ignorancia. No, perfecto, Carlos, está muy bien. Nosotros desarrollamos varios libros en Paidós, también tenemos libros en Santillana, es una serie que se llama Leo que te leo, ahora está saliendo una nueva serie en la editorial AZ, es decir, hace muchos años que venimos trabajando en esto, no son libros que se usen desde el ministerio, sí nos piden muchísimas capacitaciones desde los ministerios, desde las distintas jurisdicciones, y las capacitaciones cuando se dan, es decir, la realidad es que no me gusta la idea de vender un libro, tal vez lo que vendemos es, más que vender, lo que transmitimos es la idea de cómo intervenir. El libro puede facilitar, pero lo que yo digo es, si uno conoce cuáles son los procesos, el docente puede hacerlo a su manera. Y esto es un mero ejemplo. Los libros, hay libros, como yo les decía antes, para el segundo ciclo de escuela primaria y para la escuela secundaria en Argentina. Y son libros, algunos son de evaluación, en ese caso no queda otra más que comprarlos porque ahí están los datos normativos contra los cuales confrontar el rendimiento, y después hay libros que son de ejercitación. Muchos de esos libros a veces se compran digamos, cuando se puede, cuando están en épocas que están más baratos para ejercitar y trabajar en la casa, y a veces se usan de manera masiva en muchas escuelas. Es muy variable. Valeria, muchas gracias por estos minutos con nosotros, valoramos mucho porque sabemos que estás afuera, estás fuera del país. Gracias, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, Carlos, y gracias, Belén, por convocarme, un placer estar con ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Valeria Abusambra es licenciada y doctora en lingüística por la UBA, es investigadora del CONICET y lleva adelante este programa Leer para Comprender y Aprender. Son una serie de libros que se vienen editando creo que hace más de 10 años en Editorial Paidós y Santillana, que son herramientas para docentes en el aula. Está bueno, ¿no? Muy bueno, la verdad. Y de nuevo insistir en algo que te decía ayer. Fíjate cómo de nuevo se vincula al CONICET.